permite un día más estar aquí delante de su presencia, alabando y glorificando su nombre. Qué bonito, hermano, es alabar a Dios y, y qué bonito es Dios con nosotros, hermanos, que no nos deja. Terminamos un año, estamos comenzando un año nuevo y vemos, hermanos, cómo Dios nos bendice, cómo se manifiesta en nuestra vida. Y así, hermanos, podemos ver cómo la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Podemos ver cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Cómo a pesar de que a veces nosotros fallamos, que no somos lo que Dios quiere que seamos, aún así, hermanos, Dios es bueno con nosotros. Y es por eso, hermanos, que le alabamos y le glorificamos, porque en Él, hermanos, hay victoria. En Él, hermanos, hay salvación. En Él hay vida eterna. Terminamos un año, hermanos, hubo luchas, hubo pruebas, hubo situaciones tal vez ahí complicadas en la vida de cada uno de nosotros. Pero sobre todas ellas, hermanos, vimos la mano de Dios actuar en nuestra vida. Comenzamos un año más y vemos cómo Dios se manifiesta en una manera poderosa. Cómo Dios, aún en lo más simple, hermanos, nos demostró que estaba con nosotros. Este año que termina, hermanos, a lo mejor hubo mucha gente que ya no lo vivió, ya no lo recibió. Pero gloria a Dios porque nosotros estamos aquí, hermanos. Gloria a Dios porque Él nos enseña que en Él, hermanos, estamos seguros y que somos bienaventurados, hermanos, en Él. Y hoy, hermanos, yo quiero hablar de eso, de las bienaventuranzas de Dios para nuestra vida. Yo le invito a que abra su Biblia, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Aleluya. Es bonito, hermanos, cuando vivimos en la presencia de Dios, cuando conocemos la voluntad de Dios y nos esforzamos en vivir conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Y esto, hermanos, es bueno para nosotros, es bueno para nuestra vida. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. ¿Ya estamos ahí, mis hermanos? Vamos a leerlo todos juntos. Y dice así en el nombre de Cristo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque estamos aquí en tu santo templo, alabándote y glorificándote. Gracias por este tiempo de alabanza y de adoración que nos permitiste, en el cual podemos acercarnos
hasta tu presencia, ofreciéndote nuestra alabanza. Gracias, Señor, por recibirla como una ofrenda grata delante de ti. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias por mis hermanos que estuvieron cantándote aquí al frente. Gracias por cada uno de los que forman parte de Cristo, la roca eterna, que haciendo algo, haciendo cualquier trabajo que sea para tu obra, es una bendición y es una grande ayuda para seguir adelante. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por un año más. Gracias por nuestras familias. Gracias por todo, Señor. No hay palabras para agradecerte. Y tú nos enseñas, Señor, que en ti estamos seguros, que en ti, Señor, todo será suplido, que en ti, Señor, tenemos la paz, que en ti, Señor, no nos falta nada. Gracias, Padre, porque nos haces bienaventurados en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Padre, a esforzarnos cada vez más en ser más como tú, porque no somos perfectos, Señor, pero tú sabes que nos estamos esforzando día a día a ser más como tú. Gracias, Padre. Te ruego, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo descienda en este lugar y toque la mente y los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Que tu palabra nos edifique, que se hace bálsamo, que nos sane, que nos ayude a estar cada vez más cerca de ti, a conocerte más, a acercarnos más a ti, Padre. Gracias, Señor, porque también tu palabra nos va a corregir, nos va a instruir y nos va a guiar hacia ti, Padre. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, y leíamos aquí en todo lo que somos bienaventurados, hermanos. Ahí Jesús estaba con sus discípulos y les enseñaba acerca de las bienaventuranzas, hermanos. Y como todos sabemos, Jesús vino a este mundo para salvar a la humanidad, hermanos. Durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, Él fue bautizado, hermanos. Él fue tentado. Y después de iniciar su ministerio, hermanos, ¿qué hizo Jesús? Comenzó a llamar discípulos. Algo muy importante y de sumo interés es que cuando Jesús llama a sus discípulos, los 12 hermanos estaban ocupados haciendo algo. Todos tenían sus familias, todos tenían sus trabajos, tenían que llevar el sustento a sus hogares. Y cuando Jesús les llama, yo pienso, hermanos, yo me imagino la escena que estaban trabajando, hermanos. Pero cuando Jesús llama a su vida, ¿qué pasó con cada uno de ellos, hermanos? Ellos lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Jesús, hermanos, no buscó gente ociosa, no buscó gente perezosa, no buscó gente que no estuviera sin hacer nada, hermanos, sino que buscó gente que estuviera ocupada, que supiera trabajar y que amara su trabajo. Pero no haciendo el mal, hermanos, no haciendo cosas malas, sino personas que estaban activas y trabajando en cosas buenas, hermanos, cosas productivas. Y Dios, hermanos, en este tiempo sigue buscando este mismo tipo de personas. Él busca personas activas y dispuestas a trabajar en su obra para predicar, para ser pescadores de hombres, para enseñar, hermanos, para tener ordenado aquí su templo, hermanos, para salir y hablarle a la gente que no conoce. Dios no busca, hermanos, gente floja. Dios no gusta personas sin vocación, sin motivación, sino que busca que seamos motivados por su palabra y que seamos discípulos
activos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que estemos trabajando, que estemos produciendo para el reino de Dios. En otras palabras, hermanos, Él quiere que a través de nosotros, como hijos de Dios, otros, los que no conocen, los que están alrededor, conozcan y puedan llegar también al reino de Dios. Dios, hermanos, no quiere simplemente que tomemos la decisión de seguir a Jesús y que no afectemos a nadie con nuestra vida. ¿Cuántas veces, hermanos, nos pasó o nos ha pasado que siendo cristianos, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra cuadra, no nos conocen y mucho menos saben que somos cristianos? Dios quiere que sirvamos, hermanos, de luz para este mundo que está en tinieblas, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 15 dice en el nombre de Cristo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que lo que Dios quiere decirnos en esta palabra es que nosotros tenemos que afectar al mundo con su palabra y su poder. Dios quiere, hermanos, que seamos imitadores de Jesús y que prediquemos el arrepentimiento para el perdón de pecados. Ahora bien, hermanos, como podemos fácilmente encontrar en la Biblia, la fama de Jesús comenzó a crecer. ¿Por qué, hermanos? Porque Él predicaba y le traían enfermos para que orara por ellos. ¿Para qué, hermanos? Para que fuesen sanados, ¿verdad? Y eso lo dice la palabra de Dios, hermanos. Ahí en Lucas capítulo 5, versículo 15, dice en el nombre de Cristo: pero su fama fue extendida más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén, hermanos. Jesús, hermanos, era conocido por todo lo que predicaba, porque Él oraba por el enfermo y el enfermo sanaba, hermanos. Pero Jesús, hermanos, no estaba ahí en un rincón sentado esperando a que llegara la gente. No, hermanos, podemos ver a través de la palabra de Dios que a cada momento que Jesús tenía tiempo, Él tenía comunión con su Padre. Él buscaba al Padre a través de la oración. Y si no estaba orando, hermanos, estaba predicando. Y ahí es donde Dios manifestaba su poder a través de su Hijo. Entonces, hermanos, ¿por qué fue la fama de Jesús? ¿Y por qué comenzó a crecer? La respuesta, hermanos, es fácil. La razón por que la fama de Jesús comenzó a crecer y creció tan rápidamente fue porque las personas escuchaban que Jesús era un predicador, que parecía tener la verdad y en quien era manifestado el poder de Dios. No bastaba con hablar, hermanos, sino que Él ponía por obra su fe. Él ponía por obra el poder que el Padre le había dado. Uno de los primeros mensajes, hermanos, de Jesús fue a una multitud en un monte, donde estando la multitud reunida,
Él empezó a enseñar acerca del reino de Dios. Ese sermón, hermanos, es conocido como el Sermón del Monte, el cual inicia con una serie de bienaventuranzas que son las que leíamos ahorita, hermanos. ¿Qué significa bienaventurado, hermanos? A veces hemos oído que somos bienaventurados y que bienaventurado y bienaventurado, pero ¿qué quiere decir bienaventurado? Quiere decir dichoso, feliz. Y hermanos, era el tema que vamos a estar afrontando hoy. Hoy, hermanos, vamos a examinar las bienaventuranzas y lo que significan para nosotros hoy en día. La primera que vamos a ver, hermanos, es en el versículo 3, de ahí de Mateo 5, versículo 3. Habla de la bienaventuranza de los pobres de espíritu. La primera bienaventuranza, hermanos, es encontrada en el versículo 3. Y leemos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que debemos y tenemos que notar aquí es, hermanos, que Él no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino a nuestro espíritu interior. A mí, hermanos, mi espíritu individual como soy yo, como Manuel. En otras palabras, hermanos, el aliento de vida que tenemos cada uno. Jesús dice que somos bienaventurados cuando somos pobres de espíritu. Pero ¿qué quiere decir esto, hermanos? Pobre de espíritu no quiere decir que seamos flojos o que tengamos falta de ánimo, sino que significa que necesitamos más, que no estamos conformes y que no pretendemos haberlo alcanzado todo. En otras palabras, hermanos, somos pobres en espíritu cuando somos como niños y no nos valemos por nosotros mismos, sino que dependemos de nuestro Padre Celestial. Somos pobres de espíritu cuando queremos más de Dios, cuando entendemos que nuestra falta de Dios impacta nuestra vida, hermanos. Cuando sentimos la necesidad y el vacío en nuestro interior. Ese vacío que sentimos es la falta de Dios, hermanos. Y solo Dios puede llenar ese vacío. Por eso, hermanos, somos bienaventurados cuando tenemos esa necesidad de Dios y le buscamos con todas nuestras fuerzas. Yo no sé por qué estás aquí, hermano, pero yo estoy aquí porque yo necesito más de Dios. Yo estoy aquí, hermanos, porque he entendido que sin Dios estoy incompleto. Yo estoy aquí, hermanos, porque yo he entendido que sin Dios no tengo la fuerza para seguir adelante y corro el riesgo, hermanos, de caer. Entonces, Dios llega a nuestro interior y, como dijo Jesús, de los tales es el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, es para esos pobres que necesitamos a Dios para vivir, para tener una vida nueva espiritual. El reino de Dios es para los que no pueden vivir por su propia voluntad, sino para los que viven por la voluntad perfecta de Dios. Acabamos de pasar las fiestas de diciembre, hermanos, y es motivo de gozo reconocer, recordar que Jesús nació y que por su gracia somos salvos. Y es bonito, hermanos, créame, porque yo tengo mi familia y estar con ellos, compartir con ellos, pasar tiempo con ellos. Pero, hermanos, no le quitemos el tiempo a nuestro Señor. Una cosa que yo he hablado mucho con mi familia, hermanos, mis hermanos, mi padre, y ellos lo han entendido, hermanos, es que
los domingos de 11 a 2 de la tarde, hermanos, Manuel no está. Y no le hablen a Manuel. ¿Por qué, hermanos? Porque ese tiempo es para estar en la casa de Dios y estar completamente en mente, espíritu, en comunión con Dios. No debemos quitarle a Dios su lugar, hermanos, por estar en otras cosas que a nosotros nos hacen sentir bien personalmente. Yo no digo, hermano, que no vea a su familia, pero yo he aprendido, hermanos, que nuestra familia tenemos que enseñarle que para nosotros primero es Dios. Y así, hermanos, ellos van a ver en nosotros nuestra actitud ante las situaciones, nuestra responsabilidad delante de Dios, y vamos a impactar su vida, porque van a ver que verdaderamente vivimos lo que les predicamos. Segunda bienaventuranza, hermanos, los que lloran. Mateo capítulo 5, versículo 4, perdón. La segunda bienaventuranza, hermanos, está aquí en el versículo 4 y la leemos, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús, hermanos, vino a consolar a los que lloran. Vino a todos aquellos que lo dejan todo por Él. Los hijos de Dios, hermanos, somos consolados por nuestro Padre cuando nos mantenemos firmes en nuestra fe. Y a pesar de cualquier sufrimiento que pueda llegar o circunstancia a nuestra vida, Él nos consuela y nos da su apoyo. ¿A poco no, hermanos? Lo hemos experimentado muchísimas veces. Hay veces, hermanos, que llega el problema, llega la enfermedad, llega la necesidad, hermanos, y a veces de donde menos lo esperamos, y cuando menos lo esperamos, ahí está Dios, hermanos. Amén. Los que lloran, hermanos, recibirán consolación. Qué contradictorio puede sonar, hermanos, pero es una grande verdad, porque esto es para los hijos de Dios. Felices los que lloran, hermanos. Por lo general no es así, sino que una persona que llora está triste, hermanos. Pero Jesús dice que somos felices, pues quienes lloran recibirán consolación. Y si nosotros nos acercamos en clamor a nuestro Padre Celestial, Él nos va a consolar, hermanos. Dios mismo va a tomar nuestro dolor y lo va a mitigar, nos va a consolar, hermanos. Por eso Jesús nos llamó bienaventurados al estar llorando, pues ahí Dios se glorifica en nuestro sufrimiento y nos da grandes victorias, hermanos. Amén, hermanos. Están muy serios, hermanos. Estamos iniciando el año, hermanos, y tenemos que entender lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios tiene para nuestra vida y el privilegio tan grande que tenemos, hermanos, de estar en Cristo. La bienaventuranza 3, hermanos, Mateo capítulo 5, versículo 5, los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? Lo que nos está diciendo el Señor con esto es que los malos recibirán su castigo, hermanos. En ocasiones es difícil mantener nuestra fe firme, hermanos, al ver cómo los malos aparentan prosperar, mientras que los fieles cristianos pasamos por necesidades y sufrimientos. ¿A poco no, hermanos? Hasta nos ha pasado por la mente que vemos a aquel que sabemos que anda en malos caminos, que está en malos pasos y le va bien y tiene prosperidad económica y tiene muchas cosas, y nosotros que estamos en Dios, a veces, hermanos, yo creo, porque a mí me llegó a pasar, me ha pasado, nos frustramos porque, Señor, ¿y por qué yo no me puede ir así bien? ¿Por qué estoy batallando con estos? ¿Por qué?
Porque nuestro tesoro, hermano, no es terrenal. Nuestro tesoro, hermanos, está en los cielos. Y si Dios permite que esto suceda es con un propósito, hermanos. Tenemos que recordar, hermanos, que Dios no es hombre para mentir. Y eso lo podemos ver en Números 23:19, hermanos. ¿Me puede leer alguien, hermanos? Números 23:19. Aleluya. Dios no es hombre para mentir, hermanos. Amén, hermanos. ¿Alguien que me lo pueda leer? Amén, hermano Mario. Amén. Amén. Entonces, hermanos, si Dios dice que si somos mansos, somos bienaventurados y vamos a recibir la tierra por heredad, hermanos, Dios va a cumplir su promesa, hermanos. No nos afanemos en las cosas materiales, no tenemos que afanarnos en las cosas de este mundo, hermanos. Y aun cuando llegue la necesidad, cuando llegue la lucha, cuando llegue la prueba, Dios va a estar con nosotros. Amén. Él tiene sus ojos fijos, hermanos, en su creación. Porque Él nos creó, porque Él nos ama. En Job capítulo 28, versículo 24 dice: porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. ¿A poco no cree usted que Él nos ve y Él sabe nuestras necesidades? Sí, hermanos, Él las conoce y Él nos tiene en su mano y Él tiene todo bajo control, hermanos, aunque para nosotros parezca que no es así. Y le vuelvo a decir, hermanos, ¿cuántas veces hemos visto cómo Dios toma nuestra necesidad y la suple? Cuando menos esperamos. ¿Por qué, hermanos? Porque Él no miente. Amén. Y así, hermanos, Él dará a cada uno de los que moramos en esta tierra conforme sean nuestros actos, hermanos. Dios promete que todo pecado va a recibir castigo, hermanos. Así que usted y yo no debemos poner sus ojos en aquel que anda robando, en aquel que está traficando y que es próspero económicamente, porque él va a tener su pago a su tiempo, hermanos. Y usted y yo vamos a tener también nuestro pago por nuestras obras, nuestra manera de vivir. Aleluya. Romanos capítulo 2, versículos del 3 al 8, hermanos, se lo voy a leer para reafirmar esto que le estoy diciendo, hermanos. Usted me sigue con su vista si la tiene. Romanos 2, 3 al 8. Dice en el nombre de Cristo: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan la gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Todos, hermanos, vamos a recibir el pago de nuestras obras, de nuestra manera de vivir, hermanos. Por eso tenemos que entender, hermanos, que tenemos que vivir en la voluntad de Dios. Pero a los mansos, a los humildes, su palabra nos dice que recibirán la tierra por heredad.
Yo, hermanos, tengo la fe y la confianza de que un día voy a estar delante del Padre. Y ese es la motivación para que yo día a día me esfuerce en estar en comunión con Él, hermanos. Yo no busco riquezas, hermanos. Yo no busco el beneficio de la persona, el favor de unas personas. Yo busco la bendición de Dios. Yo busco el favor de Dios, hermanos. Tenemos que entender que puede ser por un tiempo que veamos que los impíos, hermanos, los malos, los que hacen la maldad, prosperen. Pero tenemos que recordar, hermanos, y no olvidar que esto es temporal. Jesús dice, hermanos, que viene el momento en que los mansos recibirán la tierra, pero a los pecadores solo les espera el castigo de Dios. Amén, hermanos. Bienaventuranza 4, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 6. Los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor aquí nos dice claramente, hermanos, que esos que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados. El Señor nos dice que ellos recibirán y se alimentarán de la justicia, se alimentarán y beberán de ella. Nunca olvidemos que Dios recompensa al justo, hermanos. Así que si buscamos la justicia de Dios, hermanos, y estamos hambrientos de hacer lo bueno, entonces, hermanos, seremos recompensados. Amén. En Isaías capítulo 55, versículos 1 y 2, hermanos, ¿alguien me lo puede leer, por favor? Isaías 55, versículos 1 y 2. Aquí está lo que yo le estoy diciendo, hermanos, a lo que me refiero. Amén, hermanita. Sí, por favor. Amén. Aquí encontramos, hermanos, que su palabra nos dice que los sedientos se acerquen a Dios, que compren, los que tienen necesidad, vino y leche, que compren sin precio. Su palabra, hermanos, nos invita a que comamos del bien y que se deleite nuestra alma. En otras palabras, hermanos, el Señor nos dice que recibiremos de Dios esa justicia y seremos saciados. Recibiremos ese bien que buscamos y anhelamos únicamente en Dios, hermanos. Entonces, hermanos, yo no me tengo que afanar, hermanos, en acumular riquezas. Yo no me tengo que afanar, hermanos, en que me vean mis vecinos o en el trabajo que yo tengo, que yo hago. No, hermanos, yo tengo que entender que mi saciedad para mi vida, para mi espíritu, está en Dios. Dios, hermanos, nos da lo que necesitamos. Y muchas veces eso no lo entendemos, hermanos. No estamos aquí para acumular riquezas, hermanos. Estamos aquí para vivir felices dentro de la comunión con Dios. Y eso, hermanos, es lo único que necesitamos. Ahora, yo no le digo, hermanos, que usted no puede prosperar económicamente. Si es de Dios y a Él le place así, así va a ser, hermanos. Pero si no, hermanos, no te afanes, hermanos. No te afanes. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, hermanos, va a venir por añadidura. Mateo capítulo 5, hermanos, versículo 7. La quinta bienaventuranza, hermanos. Dicen en versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí las cosas
van muy bien, hermanos, pero ahí como que ya nos está cambiando el tono, ¿verdad, hermanos? Ya como que ya nos empieza a llegar ahí como que un compromiso un poquito más fuerte. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Simple, hermanos. Esto significa que así como nosotros perdonamos a los que nos maldicen, así nos perdonará Dios a nosotros. Sencillito, ¿verdad, hermanos? Facilito. ¿A poco no, hermanos? No, hermanos, no. Yo le puedo decir que no, hermanos, no es nada fácil perdonar al que nos ofende. Qué fácil es ir con mi hermano, que me llevo bien, que compartimos ideas, que compartimos palabra, y abrazarlo y decirle: hermano, te amo en Cristo. Pero qué difícil es ir con ese hermano que no está de acuerdo con nosotros, que nos cuestiona en situaciones, en cuestiones. No es fácil, hermanos, ¿verdad que no es fácil? Pero aquí la palabra de Dios nos dice que somos bienaventurados los misericordiosos, porque así alcanzaremos misericordia. O sea, hermanos, que si yo no soy misericordioso, Dios no va a tener misericordia conmigo. Sencillo. No tengo mucho que decir al respecto. Entonces, hermanos, si no perdonamos a los demás, Dios tampoco nos perdona a nosotros. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15 dicen en el nombre de Cristo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y le remarco ahí, hermanos, para que no se nos olvide: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es exactamente por eso que Jesús llamó bienaventurados a los que tienen misericordia. No es fácil, hermanos. No es nada fácil. Y a veces, hermanos, decimos: ay, Señor, yo lo perdono, pero no me lo pongas enfrente. No, yo ya lo perdoné, hermana, pero yo mejor no me arrimo. Entonces algo no está bien, hermanos. En algo estamos fallando. Dios quiere que perdonemos, hermanos. Y si queremos que Dios nos perdone, hermanos, también debemos imitar esa misericordia con los demás. Dios es bueno, hermanos. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Dios es bueno, hermanos. Y quiere que sus hijos también tengamos ese sentido de bondad y justicia. Dios, hermanos, recompensa a los corazones puros, a los que hacen el bien, a los que tienen misericordia de los demás. Ellos, hermanos, alcanzarán el favor de Dios. Yo quiero alcanzar el favor de Dios, hermanos. Tengo que hacer el bien. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tener misericordia del que tiene algo contra mí, para que Dios tenga misericordia de mí, hermanos. Amén. Sexta bienaventuranza, hermanos: los limpios de corazón. Mateo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Fíjese nomás, hermanos. Y yo le voy a agregar aquí, hermanos, a esta bienaventuranza, el Salmo capítulo 24, versículo 3. ¿Me lo puede leer alguien, por favor, hermanos? Muy bonito salmo y muy claro, hermanos. Salmo 24, versículo 3. ¿Alguien lo quiere leer, hermanos, por favor? Amén, mi hermano Mario. Por favor, mi hermano.
Amén, hermano, muchas gracias. Entonces Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová, hermanos? ¿Y quién estará en su lugar santo? Los limpios de corazón. Estas preguntas, hermanos, que veíamos en Salmos 24:3, tienen su respuesta en el mismo salmo, y nos lo leía nuestro hermano Mario. Ahí mismo responde estas preguntas. Entonces, hermanos, este versículo de Mateo también nos lo aclara y nos lo deja ahí sin ninguna duda, hermanos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los que alcanzarán a subir al monte de Jehová serán solo los limpios de corazón. Solo ellos estarán en su lugar santo y verán a Dios. El Salmo, hermanos, también agrega que debemos ser limpios de manos, de corazón puro, que no juremos con engaño y no elevar nuestras manos a cosas vanas. Cuando nosotros entendamos esta palabra, hermanos, y seamos conscientes de nosotros mismos, cuando nosotros aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador, Dios mismo viene a morar en nuestro corazón, hermanos. Es por eso, hermano, que nunca podemos olvidarnos que Él no puede estar en ningún lugar sucio de pecado, hermanos. La sangre de Cristo, hermanos, nos limpia desde dentro de nosotros. Él limpia nuestro corazón. Así que para alcanzar a ver la gloria de Dios, hermanos, y permanecer en su presencia, tenemos que permanecer así, hermanos. ¿Cómo así? Limpios de corazón, hermanos. Tenemos que permanecer limpios de corazón, hermanos. Y a veces, hermanos, permitimos que las situaciones, que las personas ensucien nuestro corazón cuando atendemos a esas cosas vanas que a veces llegan a nuestra vida, hermanos, y les ponemos más atención que a Dios. Tenemos que entender, hermanos, que debemos guardar nuestro corazón limpio para poder estar un día delante de nuestro Señor. Aleluya. Séptima bienaventuranza, hermanos. Bienaventurados los pacificadores. Mateo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjese qué bonito, hermano. Y aquí ya otra vez como que ya nos vamos animando otra vez, hermanos, porque ya nos empieza. Si se fija, hermanos, hemos avanzado y Dios va tratando muchos aspectos en nuestra vida, pero aquí ya Dios nos empieza a mostrar los beneficios de ser hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores, hermanos? Los pacificadores son aquellos que buscan la paz. Jesús nos dejó su paz, hermanos, y su paz no es como el mundo la da. La paz de Dios, hermanos, sobrepasa todo entendimiento. Y esta paz, la que los cristianos debemos buscar en todo momento, es esta que nos da Jesús. La paz de Dios, hermanos, va mucho más allá de la paz que podemos tener humanamente. Dios nos da paz en medio de la aflicción. ¿Y cuántas veces no hemos cantado, hermanos, y sentimos la gloria de Dios en nuestra vida cuando cantamos paz en medio de la tormenta? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado en el problema, en la situación, en la enfermedad y sentimos que ya no podemos avanzar? Pero luego llega Dios a nuestra vida y nos da esa paz a través de su Espíritu Santo. Conforta nuestra alma, nos da seguridad, aumenta nuestra fe. Y luego, ¿qué pasa, hermanos? Salimos adelante de ese problema. Salimos adelante de esa situación, cualquiera que sea, hermanos. Dios quiere que disfrutemos de su paz, porque su paz va mucho más allá de nuestro entendimiento. Aún cuando estamos en medio de la aflicción, hermanos, debemos saber que Dios es nuestra paz y que Él siempre está
a nuestro lado, hermanos. Él no nos deja, hermanos. A veces nosotros nos alejamos, hermanos. Por eso tenemos que aprender y entender que debemos estar cerca de Dios. Debemos buscar la cobertura de Dios a cada momento, hermanos, para estar seguros, para disfrutar de esa paz. La Biblia, hermanos, también dice que debemos procurar la paz con todos. Con todos, hermanos. Con todos. A mí mira cómo me remarcó ahí esa parte, hermanos, porque somos humanos, hermanos, y a veces caemos en el error de que no, mientras yo esté bien con Dios, Dios que lo bendiga. Debemos estar bien con todos. Romanos capítulo 12, versículo 18, dice en el nombre de Cristo: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No dice que si no estás en paz con Perenganito, y si él quiere, estés en paz con él. No, si depende de mí, yo tengo que estar bien con todos. Los cristianos, hermanos, que predicamos la verdad de Dios, su amor debe reinar en nuestro corazón. Por tanto, hermanos, ese amor debe ser expresado a los demás a través de misericordias de Dios. Y esos que predican la verdad, esos que predicamos la verdad, esos que queremos alcanzar a todos y traerlos a la paz de Dios, esos somos llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que esforzarnos en buscar la paz. ¿Y cómo vamos a tener la paz, hermanos? En Cristo, estando bien con todos. Aleluya. Bienaventuranza 8, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 10. Dice en el nombre de Cristo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Como todos sabemos, hermanos, la persecución puede tomar muchas formas, puede ser de muchas maneras. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? La persecución no necesariamente es ser arrestados y encarcelados por nuestra fe, como eran arrestados y cancelados, en ocasiones ejecutados los cristianos en la iglesia primitiva, hermanos. Sino que la persecución puede ser el sufrimiento causado por otros en nuestra vida, solamente por el hecho de que permanecemos fieles en nuestra fe. Y porque hemos renunciado, hermanos, a las cosas del mundo. Ayer, hermanos, nos juntamos con mis hermanos. Y en este punto, hermanos, voy a comentarle para dejar más claro esto, una situación que pasó con uno de mis hermanos, con su hija. Su hija es ahorita adolescente, preadolescente, tiene 12 años, está en la secundaria. Y ayer nos platicaba mi hermano, como dato curioso, que pues ya ve que en esa edad ya los muchachitos ya empiezan a fijarse en las niñas, los niños en las niñas y así. Y pues que resulta que a mi sobrina un niño se le acerca y le dice que si quiere ser su novia. Y ella le dice que no. Y que eso fue como en la hora del descanso, del receso, y que a la hora de la salida el niño la vuelve a abordar. Y fíjese bien, hermanos, que la vuelve a abordar y le dice: oye, ¿sabes qué? Qué bueno que dijiste que no quieres ser mi novia, porque tú eres cristiana, ¿verdad? Y yo soy católico. Dice, y mi mamá se iba a enojar mucho si yo andaba contigo. Qué bueno que no quisiste ser mi novia. Parece chusco, hermanos, parece, pero ahí, hermanos, vemos
un poco de esto. La persecución no únicamente es que la autoridad venga y nos lleve arrestados, hermanos. La persecución puede ser de muchas maneras. Puede ser que nos aíslen, que haya un sesgo y nos discriminen por ciertas cosas. O en este caso, le digo, a mí se me hizo muy curioso, me dio risa, pero yo vi esto, entendí esto. Él de alguna manera atacó ahí a mi sobrina porque era cristiana. Porque bueno, aparte también porque no le hizo caso, ¿verdad? Pero hermanos, ¿cuántas veces llega la persecución a tu vida? A veces, hermanos, cuando trabajamos, y esto es muy común porque es cada año, ¿verdad? ¿Qué me dice, hermano, en su trabajo del 12 de diciembre, hermanos? ¿Sabe qué se celebra el 12 de diciembre? Bueno, ¿qué celebran, verdad, hermanos? Y luego, pues no vamos a trabajar o nos vamos a ir temprano, pero tú eres cristiano. ¿No, hermano? Pero tú eres cristiano, tú te vas a quedar trabajando. Pues me quedo, pues yo vengo a trabajar. Al último nos dejan ir, ¿verdad, hermanos? Pero hay gente que hace eso, hermanos. Sí pasa eso, sí sucede. Entonces, hermanos, tenemos que recordar, hermanos, que a través de la historia de la iglesia, los cristianos han sido perseguidos. Esto quiere decir que nosotros también, hermanos, de alguna manera vamos a padecer persecución. Los apóstoles y los primeros cristianos, hermanos, sufrieron de mucha persecución. Y como les decía ahorita, hermanos, fueron ejecutados debido a su fe. Pero a pesar de lo cruel y lo brutal que era esa manera de persecución, hermanos, ¿sabe qué? Ellos siguieron siendo dichosos en todo momento de ser perseguidos por causa del evangelio. Porque sabían que su galardón no estaba aquí, hermanos, sino en la presencia de Dios. Ellos tenían la convicción y la fe, la certeza de que iban directos al Padre. Y esto es algo, hermanos, que el mundo no entiende. Porque para ellos las cosas de Dios, hermanos, son locura. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, hermanos, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El mundo, hermanos, nunca va a entendernos, pero sí puede ver el fruto de nuestra manera de vivir, hermanos. Y nuestro testimonio es la manera en la que nosotros vamos a impactar a los que nos rodean, hermanos, en el trabajo, en la escuela, en la calle. Porque van a ver que somos diferentes, hermanos, y que Dios nos respalda y que Dios está con nosotros a cada momento. Para los que se salvan, es verdad, es justicia y vale la pena padecer por causa de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque para nosotros es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los apóstoles y los cristianos que hayan sido perseguidos por causa de Dios, hermanos, recibirán su recompensa. Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hermanos, tú padece, tú sufre por causa del evangelio, pero permanece firme en Cristo, hermanos, y un día vamos a estar delante de nuestro Señor, disfrutando de la bendición, disfrutando de su gracia, hermanos. Y eso, hermanos, es lo que nos debe motivar. Estamos comenzando un año, hermanos, estamos comenzando una nueva historia, un nuevo día. Tenemos que estar tomados de Dios. Tenemos que dejar que sea Dios quien resplandezca en nuestra vida para poder dar ese mensaje, ese testimonio a través de nuestra manera de vivir a los que nos rodean, hermanos. Bienaventuranza 9, hermanos, los que son perseguidos por él. Mateo capítulo 5, 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esto, hermanos, aquí quizás sea algo difícil de entender.
Pero debemos considerarnos dichosos si nos persiguen por causa de Cristo. Debemos considerarnos felices, hermanos, cuando se habla de toda clase de mal contra nosotros, porque esto significa, hermanos, que estamos conduciendo nuestra vida en una manera que busca agradar a Dios y no al mundo. Así que si el mundo, hermano, nos rechaza, cuando seamos rechazados, hermanos, debido a nuestro comportamiento según nuestra fe, nunca olvidemos las palabras del apóstol Pablo, hermanos, cuando dijo en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si toda dádiva agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No estamos aquí para agradar al hombre, hermanos. Estamos aquí para agradar a Dios. El enemigo, hermanos, es mentiroso y es padre de mentira. Y va a buscar artimañas, hermanos, para que nosotros perdamos de vista nuestro objetivo, que es un día estar con el Señor. Juan 8:44 dice en el nombre de Cristo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si agradamos al mundo, hermanos, estamos agradando al enemigo. Y si somos agradando al enemigo, hermanos, entonces somos del enemigo, hermanos, no somos de Dios. Y no tiene él verdad, hermanos, contra los hijos de Dios que pueda usar para acusarnos, hermanos. Cuando alguien dice aquí que nos acusa y habla todo mal contra nosotros, somos bienaventurados. Pero cuando ellos lo dicen mintiendo, hermanos, imagínense que digan algo de nosotros y no sea mentira. Cuidado, hermanos. Bienaventurados si te vituperan mintiendo. Hermano, pero no, es que sabe que sí hay esos pecadillos ahí ocultos. Cuidado, hermanos, debemos tener cuidado. Recordemos, hermanos, que el acusador de nuestra alma fue quitado por el sacrificio de Jesús. Pero también tenemos que recordar, hermanos, que el enemigo siempre va a estar intentando engañarnos con sus mentiras y usará a aquellos que quizás no estén fuertes en su fe, aquellos que aún no conocen al Señor. El enemigo, hermanos, no detiene su ataque sobre la iglesia y los fieles siervos de Dios, así que él usará todo medio habido y por haber para atacar a los verdaderos hijos de Dios. Pero tenemos que recordar, hermanos, que Jesús dijo que nos alegremos, pues las mentiras del diablo no llegan a los oídos de Dios. Dios solo escucha la verdad, hermanos. Así que siempre y cuando nos mantengamos fieles a Dios, entonces, hermanos, podemos sentirnos gozosos, pues de Dios recibiremos nuestra recompensa. No olvides, hermanos, que el enemigo día a día quiere hacernos caer. Va a querer hacerte caer. Va a querer que quites tu mente de Dios y te va a perturbar de muchas maneras. Pero, hermano, Dios ya te perdonó. Permanece en Dios y seguimos adelante y Dios está con nosotros. Aleluya. Y ya para terminar, hermanos, ya me alargué, ¿verdad, hermanos? Pero gloria a Dios, porque a mí, hermanos, me edificó mucho todo esto, volverlo a entender, volverlo a estudiar. Y yo espero que sea de bendición para usted también, hermanos, porque la palabra de Dios es para eso, hermanos, para gozarnos, para redarguirnos, para instruirnos, para corregirnos, hermanos, para que crezcamos espiritualmente. Y ya para terminar, hermanos, el mundo puede llamarnos de muchas maneras, hermanos. Pobres en el espíritu,
enlutados, mansos, hambrientos. Pero Dios cambia esas palabras y nos bendice. Dios nos llama consolados, nos llama hijos de Dios, nos llama herederos. Dios cambia lo que podía considerarse en nuestra vida una debilidad y se gloria a través de esa característica de nosotros como cristianos. Dios, hermanos, quiere que seamos misericordiosos. Dios quiere que seamos limpios de corazón y pacificadores. Porque cuando somos así, hermanos, entonces alcanzaremos la misericordia de Dios. Y nos encontramos ante su presencia por la eternidad, en un día no muy lejano, hermanos. Recordemos, hermanos, que Dios recompensa a sus hijos por mantenerse fieles hasta la muerte. Y eso lo podemos ver ahí en Apocalipsis 2, versículo 10, hermanos. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tenemos que ser fieles, tenemos que permanecer, hermanos, y entender que dependemos de Dios. El mundo, hermanos, nunca entenderá esto, pero Dios nos bendecirá, hermanos, y eso es lo que realmente a nosotros nos debe importar. Al final, hermanos, de las bienaventuranzas, encontramos que el Señor nos dice en el versículo 2, hermanos: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Así que, hermanos, si estás en persecución, si hay problemas, si hay situaciones que vienen a perturbarte, hermanos, estate confiado, hermano, porque estás en la mano de Dios, porque eres bienaventurado. ¿Qué dijimos que es bienaventurado? Feliz, hermano. Amén. Jesús, hermano, nos pide que nos alegremos cuando padecemos persecución, cuando somos perseguidos por causa de la verdad, hermanos. Recordemos, hermanos, que el mundo trata de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Isaías capítulo 5 versículo 20 ya nos decía de esto, hermanos, y dice en el nombre de Cristo: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto ya pasa, hermanos, y pasaba desde aquellos tiempos. Así que podemos llamar fácilmente, el mundo puede llamar fácilmente a la verdad mentira y a la mentira verdad. Pero para nosotros como cristianos, hermanos fieles, solo existe una verdad, y esa verdad es Cristo. Así, hermanos, que cuando a nuestra vida lleguen problemas, situaciones difíciles o persecución, hermanos, no nos desalentemos, hermanos. No te desalientes, hermanos. No te desanimes, sino que, como dice el Señor, gocémonos, hermanos, en Dios. Sirvamos con fidelidad a nuestro Señor, y a su tiempo, hermanos, recibiremos la recompensa que Él nos ha prometido, hermanos. Gózate, hermanos, porque aquí está tu Dios. Gózate porque Él dice que eres bienaventurado. Permanezcamos en Él, hermanos, y clamemos a Él para que sea Él quien siga tomando el control en este año nuevo que comienza, hermanos. Que si tuvimos errores, que si tuvimos tropiezos este año que pasó, hermanos, que Dios nos ayude y nos fortalezca para ser mejores. Que Dios nos ayude y nos fortalezca para seguir adelante, hermanos. Que Dios nos ayude, nos fortalezca y nos dé la palabra para hablarle a esa persona que no le hablamos en este año que pasó. Que ahí en el trabajo, en la escuela o donde quiera que estés, si Dios te puso ahí, que seas esa luz que ilumine a ese lugar, a esas personas, a través de la palabra de Cristo, hermanos.
Ánimo, hermanos, Dios está con nosotros. Somos bienaventurados, hermanos, y tenemos que esforzarnos, seguir adelante y a cerrar nuestro oído a las palabras vanas que a veces el enemigo va a llegar a traernos, hermanos, porque recordemos que en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a orar, y así voy a entregar el lugar a quien corresponde. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permitiste terminar un año y estamos comenzando este año nuevo, Padre. Queremos que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros. Tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestro corazón, tú conoces todo eso que nos acontece, Padre, pero nosotros estamos aquí, Padre, fieles, clamándote, Señor, buscándote, Padre, buscando tu rostro, anhelando tu Espíritu Santo en nuestra vida, porque sabemos que en ti, Padre, somos más que vencedores, que en ti, Padre, somos bienaventurados, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro sustento, tú tienes en tu mano nuestro cuerpo, nuestra salud. Por eso, Padre, te damos gracias, porque siempre vemos tu mano poderosa actuar en nuestra vida de maneras que a veces no podemos entender, pero sabemos que eres real y que nos amas y que por tu gracia somos salvos. Gracias, Padre, por esta palabra. Ayúdanos a atesorarla y entenderla para poder aplicarla en nuestra vida, poder ponerla por obra y darle a conocer tu amor a los que nos rodean. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Yo te ruego, Padre, que les bendigas en sus trabajos, en sus hogares, sus familias, donde quiera que estén, que seamos esa luz que tú quieres que seamos y que demos a conocer tu gloria a los que no te conocen. Guárdanos, Señor, fortalécenos y permítenos seguir en ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por todo, Señor. Bendito seas. Amén. En el nombre de Cristo Jesús.